compulsivo. ¿Y qué era lo anterior? Los trastornos disociativos o de doble personalidad. Hoy vamos a hablar de las fobias y los trastornos somatomorfos en principio. Empecemos hablando entonces de lo que son las fobias. Las fobias son enfermedades por ansiedad, son neurosis, que están caracterizadas, como dice su nombre, por una fobia, ¿no es cierto? ¿Y qué es una fobia? Una fobia se define como un miedo irracional aprendido. Miedo está entre comillas, si se fijan en la diapositiva, porque en realidad no es un miedo, ¿no? En realidad es un estado de ansiedad aprendido, decíamos, e irracional. Vamos a explicar un poquito esto para entenderlo mejor. Vamos a poner como ejemplo la aracnofobia, que es el miedo, entre comillas, irracional a las arañas. Me imagino que aquí hay más de alguna persona aracnofóbica, es un problema muy frecuente, pero claro, en una ciudad como la nuestra no resulta un problema grande, no hay muchas arañas por aquí, excepto las arañitas de pared. Sin embargo, incluso las arañas de pared traen estados de ansiedad a quien es aracnofóbica, ¿no es cierto? Vamos a definir o vamos a entender un poquito mejor la definición de CIE. Decimos primero que es un miedo irracional. ¿Por qué? Porque no es un miedo lógico, no es un miedo basado en algo real. No existe un peligro en realidad y por eso no es un miedo en realidad, ¿no es cierto? Y les voy a poner un ejemplo. Cuando mi hija era pequeña, una vez entra al baño y empieza a gritar, ¿no? Y dice, papi, papi, ay, ayuda, papi, papi. Voy a ver qué pasa. Y cuando veo, estaba asustadísima viendo una araña en la pared, en la esquina del baño. Una araña pequeñita, de las arañas de pared, ¿no es cierto? Y entonces le digo, a ver, calma, calma un momento. Y le empiezo a hacer recuerdo. Con ella siempre nos ha gustado ver, por ejemplo, Animal Planet y ese tipo de documentales, ¿no es cierto? Entonces le digo, a ver, acordate, en el mundo existen solo 5 arañas peligrosas para el hombre. 4 de ellas viven en Australia. No van a venir, ¿no es cierto? La más cercana es la viuda negra, que vive al sur de Estados Unidos, parte de Sudamérica, y se puede encontrar en algún caso en Bolivia, ¿no? Peligrosas para el hombre, ojo, no mortales, ¿no? Pero estamos en La Paz, ¿no es cierto? A 3.600 metros de altura. Aquí no va a venir, no hay viuda negra ni nada que se le parezca. Entonces le pregunto a mi hija, ¿qué te puede hacer esta araña a ti? La piensa un poco y me dice nada. Correcto. ¿Qué le puedes hacer tú a la araña? Y me dice, la puedo matar. Exacto. ¿Quién debía estar muerto de miedo? La araña, ¿no es cierto? Esa es la lógica. La araña, de hecho, hasta ahí llegó porque la maté yo y dejó de existir, ¿no es cierto? La araña, dentro de la lógica, la araña es la que debía estar asustada y no tiene por qué estar asustada mía. Sin embargo, existe ese miedo, entre comillas, en muchísima gente y por eso es un miedo irracional. No tiene lógica, ¿no? Pongamos otro ejemplo, la claustrofobia. Todos hemos escuchado de la claustrofobia, por ahí alguien aquí es claustrofóbico, son problemas bastante frecuentes. ¿Qué te puede pasar estando encerrado en un lugar pequeño? Nada, no va a pasar nada, ¿no es cierto? Pero para la persona con una claustrofobia resulta tremendamente angustiante estar en un espacio cerrado, ¿no es cierto? Por eso es un miedo irracional, no responde a la lógica, no va a pasarte nada, ¿no? Y se dice aprendido en la definición porque no se nace con una fobia. La fobia se la adquiere en algún momento de la vida, generalmente por una experiencia muy desagradable, ¿no? Las personas con aracnofobia, por ejemplo, han debido tener con seguridad alguna experiencia muy fea con arañas o con bichos,
O a veces el miedo es aprendido. Es decir, si la mamá es aracnofóbica, la hija lo va a aprender, ¿no es cierto? Porque cada que la mamá ve una, ¡ay, una araña! ¡Auxilio, auxilio! ¿No? Entonces la hija también, ¿no? Mi esposa es medio aracnofóbica, entonces es de las que hay, no, no voy a bajar al sótano, hay una araña, ¿no? Entonces mi hija pequeñita de 6 años también dice, ya hay una araña, una araña. Y lo típico de mi esposa es una araña gigante, ¿no? Entonces mi hijita ya anda repitiendo eso, ¿no? Hay una araña gigante. Y pues, obviamente las de pared, ¿no es cierto? Por eso es aprendido, porque se adquiere en algún momento de la vida, ¿no? Se puede desarrollar fobia a cualquier cosa. Hay algunas más frecuentes y la cultura popular les ha puesto nombres, pero vamos a aclarar que en psiquiatría no existen nombres propios de las fobias. Es decir, decimos aracnofobia, eso es más parte de la cultura popular, no es un término psiquiátrico. Lo correcto sería decir fobia a las arañas. Cuando decimos claustrofobia, fobia a los lugares cerrados. Existe, por ejemplo, la llamada acrofobia, que es el temor a los lugares altos. Existe, ustedes saben, la fobia a volar, por ejemplo, ¿no? Fobia a subirse a los aviones. Realmente no se puede controlar. Una fobia es tan fuerte, genera tal nivel de ansiedad que es incontrolable. Esa lógica de no te va a hacer nada, no te va a pasar nada, no sirve mucho aquí. Si alguno de ustedes es claustrofóbico o claustrofóbica, lo sabe, ¿no? Le ponen una arañita en el hombro y así le expliquen de 1000 maneras que la arañita no le puede hacer nada, no se puede evitar la crisis de ansiedad. No se olviden que el problema es químico, es una enfermedad. La serotonina se cae, se entra en crisis de ansiedad y no hay lógica que valga, no habría estos problemas psiquiátricos. Simplemente uno diría, no, no me puede hacer nada, no le tengo miedo. No, el miedo está ahí. En la acrofobia, por ejemplo, el temor a los lugares altos, no sé si conocen a alguien, no se puede subir ni siquiera a un segundo piso, las personas no se acercan a las ventanas, no pueden subir muchas veces ni escaleras, es decir, a ese punto puede llegar este miedo, entre comillas, irracional aprendido, ¿no? Y se puede desarrollar fobia a cualquier cosa, a cualquier objeto, a cualquier elemento, a cualquier conducta. Hay la fobia a los payasos, por ejemplo, que se le suele llamar coulofobia, ¿no? He visto casos de fobia a los autos, por ejemplo. Es una fobia complicada porque la persona no puede subirse a un auto. Entonces andan a pie por todo lado, ¿no? Tenía una paciente que vivía en Villa Fátima y llevaba a su hijita al colegio Santa Teresa, no sé si ubican más o menos. Villa Fátima está bien al norte, ¿no? El colegio Santa Teresa está por el Estado Mayor, lejísimos. Y la mamá la llevaba y la recogía todos los días a pie, porque tenía fobia a los autos. Se puede desarrollar fobia a lugares, a personas, a conductas, etc. Esas son las fobias. Adelantándonos un poco a psiquiatría, el tratamiento consiste en bajar los niveles de ansiedad, subir la serotonina y entrenar al paciente en lo que se llaman aproximaciones sucesivas, es decir, irse acercando paulatinamente al estímulo fóbico hasta lograr superarlo. Definitivamente con un buen tratamiento se puede. De un montón de pacientes con fobia a volar y están volando todo el tiempo, ¿no? Con tratamiento, obviamente. Una fobia particular que nos interesa como estudiantes, sobre todo como estudiantes de medicina, son la fobia social y el pánico escénico. La fobia social es la dificultad para mantener contacto y relaciones con otras personas. Son las personas que típicamente les decimos tímidos, ¿no es cierto? Entonces prefieren evitar todo contacto. Estas personas con fobia social están muy contentas con la pandemia, ¿no? Porque como prácticamente no tienen que salir, no tienen que encontrarse con nadie, no tienen que hacer trabajos grupales ni nada por el estilo, se sienten mucho más cómodas, ¿no? Y el pánico escénico, que es fobia a hablar en público, obviamente a actuar en público
y en nuestro caso a exponer, por ejemplo, en público. Ayuda mucho el hecho de que las clases sean virtuales, se puede exponer ante la computadora, es mucho menos angustiante que exponer ante el grupo de gente, ¿no? Pero hay personas, no sé si les sucede a alguno de ustedes, que domina el tema, ¿no? Ha expuesto frente a sus papás, frente a su mamá, frente a su gato, frente a su perro, frente al espejo, domina el tema. Pero llega el momento de la exposición presencial, se para frente al curso y se pone en blanco, ¿no? Por un estado fuerte de ansiedad y es incapaz de exponer. Hemos tenido estudiantes en la universidad en que el pánico escénico era tan fuerte que se ha tenido que pedir a docentes, por ejemplo, evitar exposiciones para estos estudiantes, ¿no? Algunos docentes lo entienden, otros no. Ustedes saben, tenemos unos docentes que son unos orangutanes, ¿no es cierto? Y que no te aceptan un problema psíquico, ¿no? Si no ven algo roto, no te dan de baja y no tienen ninguna consideración. Pero con algunos docentes se ha logrado. Hemos tenido un caso, me acuerdo siempre, una colega que ahora está haciendo su posgrado en Holanda, que le costaba tanto y era muy buena alumna en todo, es decir, todo lo que no tenga que ver con hablar en público le iba muy bien, muy capa, pero el rato de exponer era fatal. Hemos tenido que hacer todo un tratamiento para el examen de grado, porque si no se iba a tirar, ¿no es cierto? Los tribunales no van a entender que tiene un problema así, y con el tratamiento ha dado un muy buen examen. Pero esta chica era tan fuerte el problema cuando lo detectamos más o menos en cuarto semestre, más o menos por donde están ustedes, que, no, ustedes ya están en noveno, ¿no? Más o menos por cuarto semestre, eh, que el decano ha emitido una instrucción, teníamos otro decano en esa época, ha emitido una instrucción solicitando que evitar las exposiciones para esta chica, ¿no? Y buscar otros mecanismos de evaluación. Bueno, estábamos hablando del tratamiento hace un ratito, levantándonos, ¿no? El tratamiento se hace con medicamentos, eso lo vamos a ver al final, el tratamiento de todas las neurosis, que es básicamente el mismo esquema, pero decía hace un momento, muy de pasadita, se hace un tratamiento que se llama de aproximaciones sucesivas. Este tratamiento se llama también desensibilización sistemática, ese es el nombre técnico. ¿Qué es lo que se hace? El nombre lo dice, ¿no? Aproximaciones sucesivas. Vamos a suponer que la persona tiene una aracnofobia, que decía es una de las fobias más frecuentes, ¿no? La aracnofobia puede tener distintos niveles de gravedad. Puede ser tan grave como que la persona no puede ni escuchar la palabra araña sin sentir ansiedad. O sea, que alguien diga araña y ya siente, vulgarmente dicen algunos viejitos, he sentido un ras, ¿no? Que es un estado de ansiedad. Ahí, ¿no? Incluso el movimiento de una mano que simule una araña le puede causar un estado de ansiedad. O sea, así de grave puede ser una fobia. Obviamente no va a poder ni mirar una araña, ¿no? O puede ser bastante leve, es decir, tener que ver la araña en vivo, ¿no? Para sentir ansiedad. La idea de las aproximaciones sucesivas es que cuando la fobia es muy fuerte, digamos, empezamos trabajando con la palabra araña, ¿no? Y vamos repitiendo la palabra araña y con el tratamiento, con los medicamentos y con técnicas de relajación, hacemos que la persona no desarrolle ansiedad. Hasta que llega un punto tal en que se acostumbra tanto a la palabra araña que ya no le causa ansiedad. Entonces dices araña y la persona también dice araña y no pasa nada. Entonces das un paso más adelante, es la aproximación sucesiva, ¿no? Un paso más adelante es, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? La mano, ¿no? Combinado con la palabra. Mira, es una araña, ¿no? Te está caminando en la espalda. En principio genera mucha ansiedad. Con medicamentos más técnicas de relajación, hacemos que llegue un momento en que eso ya no cause ansiedad. Y la persona normalmente ella misma haga el movimiento de araña y diga, mira mi araña, ¿no? Entonces, esa es la idea. Poco a poco se va aproximando hasta que llegue un momento en que incluso la persona pueda tomar una araña en su mano, ¿no? Yo recuerdo siempre un paciente que tenía aracnofobia. Era tan intensa la aracnofobia, él trabajaba en aduanas en el Alto.
Y era tan intensa la aracnofobia que antes de entrar al baño le pedí a algún compañero de trabajo que se fije, ¿no? A ver si había arañas. Pero los compañeros ya lo conocían, entonces veían en el baño, miraban y decían, no, está limpio, ¿no? Puedes entrar. Se le entraba recién al baño. En el baño suelen esconderse las arañas por la humedad y qué sé yo, ¿no? Resulta que para su mala suerte lo transfirieron a Puerto Suárez, al puesto aduanero de Puerto Suárez. Y la primera noche que durmió en Puerto Suárez, al día siguiente le pasó algo que a mí también me pasó, a mí me pasó en Reyes, en el Beni. Al día siguiente se quiso poner su zapato y sintió algo suavito en el zapato y pensó debe ser un calcetín. Cuando miró era una araña, y una araña grande, ¿no? De esas de Puerto Suárez, ¿no? Grande y peluda, ¿no? No era una arañita de esas de pared. Entonces, tuvo una crisis de ansiedad tan fuerte que me dice, desde ese día no he vuelto a dormir, me dice, no puedo dormir. Puso su catre sobre 4 bañadores con agua, de modo de evitar que las arañas suban, y me decían, doctor, toda la noche estoy con 2, 3 mosquiteros y con mi linterna, ¿no? Ya viendo si en las paredes no hay arañas, si no se acerca alguna araña. Entonces, lo interesante es que haciendo tratamiento con medicamentos y con la terapia de desensibilización sistemática, después de mucho tiempo, cuando vino a un control, me trajo unas fotos que las tengo todavía en mi consultorio. En las fotos él está agarrando una araña, por ejemplo, una araña grande de esas peludas, ¿no? E incluso me decía, he aprendido a respetar a estos animalitos, ya no los mato, me decía, ¿no? Los agarro y los suelto, los alejo del lugar y los suelto, ¿no? Entonces, es la forma en que se hace un tratamiento de desensibilización sistemática. Listo, fobias. Preguntas, dudas hasta aquí. Bueno, lo último, cuando una fobia no trae muchos problemas, no necesita tratamiento, ¿no es cierto? Yo soy un poco claustrofóbico, por ejemplo. Un poco, porque no me incomodan los lugares muy cerrados, sí me incomodan mucho, me generan ansiedad, pero no a tal extremo. Yo tengo una amiga ahora en Sao Paulo y que su claustrofobia es tan intensa que no puede ni entrar a los ascensores. O sea, ella vive en un piso 14 y sube y baja gradas, ¿no? Cada que tiene que salir. Tiene unas piernas hermosas, se imaginarán, de tanto subir y bajar gradas, ¿no? Pero mi claustrofobia, por ejemplo, no es a ese punto. Yo subo normalmente a los ascensores, no me hago ningún lío. Pero estar encerrado, por ejemplo, hace unos 5 años me han hecho una resonancia magnética, no sé si a alguno de ustedes le han hecho, estás en un tubo realmente estrecho, ¿no? Donde no te puedes mover y tarda bastante una resonancia, tarda entre media a una hora más o menos. Es una situación muy incómoda. Felizmente me dormí porque si no, probablemente no hubiera tolerado todo el examen. Es un lugar muy, muy cerrado el tubo de resonancia, ¿no? Entonces, como les decía, de acuerdo a la gravedad, puede o no necesitar tratamiento. En mi caso, no necesita tratamiento. No voy a estar, espero, nunca en lugares muy, muy cerrados, ¿no es cierto? Pero cuando ya te incomoda, por ejemplo, la fobia a volar, cuando un paciente parte de su trabajo es viajar en avión, ya resulta complicado y requiere tratamiento. O la fobia a los autos que les decía, ¿no? Que es fatal. Bueno, vamos a ver entonces la siguiente neurosis. La siguiente neurosis, Perdón. perdón, Micaela, Sí, sí, por favor. En cuanto a la agorafobia, ya que, bueno, es, ¿no? A lo que es el exterior, ¿cómo se puede hacer con esos pacientes, lo ya mismo. que no pueden salir a la calle, Lo digamos, mismo, ¿no? se hace tratamiento primero con medicamentos, es la clave. Siempre recordemos que el problema es químico cerebral, ¿no? Con medicamentos la persona puede lograr relajación y puede empezar a controlarse y se hace aproximaciones sucesivas. La agorafobia puede ser tan grave como que la persona no pueda ver ni ver la luz del sol. Tengo pacientes que han hecho tapiar sus ventanas con ladrillo para no ver la luz, ¿no? La luz artificial no les incomoda, entonces prefieren estar totalmente sin luz y con un foco,
¿no? A tener que ver la luz del sol. Entonces, empezamos las aproximaciones sucesivas, primero, por ejemplo, exponiéndolo a la luz del sol, paulatinamente, primero de lejos, ¿no es cierto?, que vea el sol en la ventana, lejos, luego se va acercando hasta que pueda recibir, por ejemplo, la luz solar, luego la ventana abierta, ¿no es cierto?, ya para tener contacto con el exterior, luego a salir a la puerta, así las aproximaciones sucesivas, hasta que llega un momento en el que la persona puede enfrentar los espacios abiertos y a las personas. La agorafobia suele estar combinada con fobia social frecuentemente. Gracias, doctor. ¿Por qué, Micaela? Bueno, ahora sí nos vamos entonces a ver la siguiente neurosis. La siguiente neurosis son los trastornos somatomorfos, como está en la diapositiva. La palabra somatomorfo proviene del latín somato, que quiere decir cuerpo, y la palabra morfos, que quiere decir forma. La palabra somatomorfo significa con forma de cuerpo, etimológicamente. Y la idea es que son problemas psicológicos que se manifiestan a través del cuerpo. Por eso es con forma de cuerpo, ¿no? Hay molestias, si lo podemos definir al revés, hay una serie de molestias físicas que tienen un origen psíquico. Entonces, lo que sucede con frecuencia con estos pacientes, y les voy a poner un ejemplo. Ayer en el hospital atendí una señora con un trastorno somatomorfo. Ella básicamente tiene tres problemas. Dolores de cabeza, cefaleas. Tiene un problema de tinnitus, es decir, escucha un zumbido permanente